mañana y dejar que el Señor obre en nosotros y podemos disfrutar de este estudio de 1 Corintios. Estamos estudiando controversias que destruyen la iglesia. Estamos aprendiendo ya por unos años en este libro de Corintios y viendo las cosas que están pasando en esta iglesia, los errores que estamos viendo los cristianos en la iglesia practicar, el pecado que vemos dentro de la iglesia y cómo Pablo en este momento en Efeso, escuchando de otras personas diciéndole, mira, la iglesia de Corinto, algo está pasando allá, y Pablo escribe esta carta confrontando a la iglesia sobre estos problemas, sobre el pecado. Ellos también estaban escuchando falsos profetas y estaban confundidos sobre algunas enseñanzas que Pablo enseñó cuando fundó la iglesia y estaba ahí con ellos. Y ahora Pablo está compartiendo y recordándole a ellos las verdades que cuando él estaba con ellos, él le enseñó, y quizás se apartaron de esa enseñanza y por falsos profetas venir y decirle otra cosa, ellos ahora están creyendo otra doctrina, están escuchando otra enseñanza y están confundidos. Hay mucha confusión. Hermanos, tenemos que estar cuidado a las personas que nosotros escuchamos. Hay personas que llegan a su casa y predican otro evangelio. Hay familiares que van a otras iglesias que también quizás no están enseñando la verdad. Y cualquier persona que viene con la palabra de Dios, tenemos que examinar y ver lo que ellos están diciendo combina o están de acuerdo con la palabra de Dios. Si no, pues es una falsa doctrina y están enseñando algo falso. Y tenemos que estar cuidado. Hermano, escuche bien. Si nosotros queremos ver y entender y poder ver la falsa doctrina, tú y yo tenemos que entender lo que está escrito en la palabra de Dios. Si tú y yo no sabemos lo que dice la palabra y viene una persona a enseñar otra doctrina, nosotros vamos a aceptar esa doctrina porque no conocemos lo que realmente está en la palabra de Dios. Por eso tenemos que estar más que nunca en la palabra para ver y escuchar y ver lo que es correcto y que no es correcto. Nosotros llegamos a 1 Corintios capítulo 15 y nos falta capítulo 15, vamos a estar ahí unos cuantos semanas y después capítulo 16 y por fin terminamos después de unos años este libro de Corintios. No creo que voy a 2 Corintios todavía, quizás voy a traer otro libro para predicar después en un año o dos. Regresamos otra vez, si todavía estamos aquí y no estamos en los cielos. Si estamos en el cielo, pues el Señor va a terminar 2 Corintios para enseñarnos, pero si Dios permite, regresamos otra vez a 2 Corintios en un tiempo, otro tiempo, pero hemos aprendido mucho sobre este libro. 1 Corintios capítulo 15, nosotros vamos a leer, y si pueden conmigo esta mañana estar en pie y leer estos versículos que vamos a estudiar esta mañana. 1 Corintios capítulo 15, versículo 9 al versículo 11. Después vamos a orar y entregar este tiempo al Señor y pedir que podamos aprender de estos versículos. 1 Corintios capítulo 15, empezando versículo 9 hasta versículo 11. Dice la palabra de Dios: porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sea ellos, así predicamos y así habéis creído.
Vamos a orar. Señor, te entregamos estos versículos, que sea de gran bendición a la iglesia, que podemos entender el contexto y lo que Pablo está enseñando a la iglesia, y que podemos también aplicar estos versículos, estas verdades a nuestra vida también. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puede tomar asiento. Hermanos, quiero que sepan que por las próximas semanas nosotros vamos a estar en capítulo 15. En capítulo 15 se habla sobre un tema, y Pablo sacó el capítulo completo, como hizo en capítulo 13 hablando sobre el amor, como hizo en capítulo 14 hablando de lenguas. Ahora en capítulo 15 está hablando de la resurrección. ¿Por qué Pablo tiene que pasar un capítulo hablando sobre la resurrección? Obviamente, si vemos el contexto, ellos tenían muchas enseñanzas que no entendían o estaban mal enseñados por otros, y una enseñanza sobre la resurrección ellos no entendían. Y Pablo tenía que otra vez en esta carta escribirle a la iglesia sobre la resurrección. Ya vimos la semana pasada que Pablo habló sobre lo más importante, que es la resurrección de Cristo. Después nosotros podemos entender, y el problema es que ellos no entendían la resurrección de nosotros. Ellos pensaban cómo nosotros vamos a ser resucitados. Y vemos estas dos resurrecciones: la resurrección de Jesús, que vemos en el primer capítulo o primeros versículos, y después Pablo pasa el resto de tiempo hablando sobre la resurrección de nosotros. Esta resurrección, hermanos, es algo personal. Es algo que Dios preparó para ellos que le aman a Él. Ojalá que nosotros entendemos que tú, un día, su cuerpo va a resucitar. Hermanos, ahora mismo si tú vas al cielo y el Señor te lleva temprano, tu cuerpo se queda aquí en la tierra. Obviamente, gracias al Señor, porque cuando vamos a funerar, y si su cuerpo iba también, pues no hay cuerpo para nosotros ver. Pero su espíritu va al cielo. Pero cuando venga Jesús, venga el rapto, su cuerpo va a resucitar de los muertos. Y eso es la resurrección que nosotros vemos aquí. Y el cuerpo va a resucitar con el espíritu, y los dos, Dios tiene algo perfecto, su cuerpo nuevo, el cuerpo perfecto que nos va a dar a nosotros. Ahí es la resurrección que nosotros estamos hablando, la resurrección de su cuerpo con el espíritu, y estamos con el Señor. Recuerda que la Biblia dice que los muertos van a resucitar primero. Después los que ya viven, pues resucitan también ellos. Y eso es la resurrección que nosotros hablamos. Todos que aman a Dios van a ser resucitados. Ahora, la semana pasada hablamos sobre la verdad de la resurrección de Jesús en versículo 1 al versículo 8. Recuerda, hermanos, que nuestra resurrección es basado en la resurrección de Jesús. Si Él no ha resucitado, hermanos, si Jesús no ha resucitado, el evangelio, lo que nosotros predicamos, es en vano. Todo lo que nosotros hablamos de la vida eterna, la salvación, es en vano. Jesús tenía que resucitar para que nosotros tengamos vida eterna. Y eso que Pablo habló en los principios es basado de la resurrección. Si Él no ha resucitado, tampoco nosotros vamos a ser resucitados. Vimos la proclamación del evangelio. Pablo predicó, ellos recibieron y perseveraron, se quedaron firmes. Y eso pasa hoy. Nosotros predicamos, ustedes reciben, y nosotros los mantenemos fiel en la palabra de Dios. Después vimos el evangelio que Pablo predicaba. Cristo murió, fue sepultado, resucitó el tercer día. Después vimos la evidencia de la resurrección. Fue visto por Cefas,
por los 12, los apóstoles, y más de 500 personas, y Jacobo, y después en el final dice que Pablo también vio a Jesús. Ahora, esta mañana, en capítulo 15, versículo 9 y hasta versículo 11, nosotros vemos el testimonio de Pablo de la gracia. Vamos a empezar en versículo 9 y vamos a estudiar estos versículos para que tú veas las bendiciones que tú y yo vamos a recibir del Señor en estos versículos. Mira versículo 9. Dice así: porque yo, recuerda, Pablo está hablando a la iglesia. Cuando dice porque yo, está hablando Pablo, dice soy el más pequeño de los apóstoles. Pablo está diciéndonos a nosotros en esta primera parte que él, Pablo, es pequeño o más pequeño comparado a los apóstoles, quizás menos tiempo apóstoles que ellos, o no era parte de original de los 12, y quizás se sentía comparado a los otros apóstoles menos. Vemos la humildad de Pablo diciendo yo soy el más pequeño de los apóstoles. Obviamente hablando de los 12 apóstoles que nosotros conocemos. Hermanos, Pablo no estaba en competencia con los otros apóstoles. Él no quería ser más importante que ellos. Él no quería hacer más milagros que ellos. Más vemos aquí que dice, mira, yo soy más pequeño que los apóstoles. No había una competencia. Y vemos cómo se humilló en esta parte diciendo que era más pequeño. Es interesante, hermanos, que en la iglesia hay personas que desean un título para que ellos aparezcan importante. Nosotros tenemos que humillarnos. Para Pablo no fue un título. Pablo quería servirle al Señor. Dios nos usa más cuando somos humildes. Escuche bien, iglesia. Dios nos usa a nosotros más en el servicio para Él cuando tú y yo somos humildes. Y conocemos como Pablo, que es más pequeño que los apóstoles. Pero mira qué más se dice ahí en versículo 9. Dice que no soy digno. No se merece, dice esa palabra, significa la palabra digno. No soy digno de ser llamado apóstol, enviado por Dios. Un verdadero cristiano son humildes. Y Pablo está diciendo, mira, Dios me llamó a mí como apóstol, pero yo no me merezco, no soy digno de ser llamado o tener este trabajo o ser enviado por Dios para servirle a Él. No soy digno. Vemos esa humildad. Yo puedo decir esta mañana que no soy digno de ser pastor. Yo no soy más espiritual que la iglesia, los hermanos. Yo soy pecador igual que todos ustedes. Y yo no soy digno que Dios me ha llamado a mí para poder servirle a la iglesia y estudiar la palabra de Dios en tiempo completo y predicar y compartir las verdades. No soy digno para esto. Lo hago humildemente porque conozco que a mí me falta, soy pecador y no soy perfecto, pero Dios me ha llamado a hacer este trabajo. Igual que Pablo, nosotros no somos dignos de ser servidores. Tú y yo no somos dignos de servirle a Dios. Dios no necesita a nosotros para compartir el evangelio, pero tenemos el privilegio de compartir con nuestra familia, nuestros amigos, las bendiciones de Dios. Y Dios me ha dado a mí el privilegio, aunque no me merezco, aunque no soy digno de predicar el evangelio y compartir con otros las bendiciones como cristiano. No soy digno de servirle a Dios en la iglesia para que yo pueda ayudar a otros. Tenemos que entender eso. Tú no mereces ser servidor de Cristo, pero Él nos ha dado ese gran privilegio de servirle, escuche bien, servirle al creador de este mundo, el dueño de oro y plata,
Servirle al que murió en la cruz por nosotros para pagar por sus pecados, para darnos vida eterna. Hermanos, tú tienes el privilegio, aunque no te merece ese privilegio, para servirle a la persona más grande de este mundo que creó todo. Y tú y yo tenemos ese gran privilegio. No somos dignos de ser servidor. No somos dignos del perdón de pecados. Yo no soy digno, no me merezco que Dios me perdone a mí. Lo que yo me merezco es el infierno. Pero Dios me da a mí la misericordia, y cada vez que yo vengo al Señor y le digo, Señor, perdóname porque yo pequé delante de ti, yo hice algo que no te agrada a ti, y Dios me perdona. Si realmente tengo arrepentimiento en mi vida, en ese momento Dios se olvida de ese pecado y me da perdón, aunque yo no soy digno de ese perdón. Gloria al Señor por eso. ¿Cuántos dicen amén? No somos dignos de la salvación. Yo no me merezco vida eterna, pero Dios mandó a su único Hijo a sacrificar su vida para nosotros, para que tú y yo, cuando nosotros morimos, podemos ir al cielo y vivir con Él para siempre. Qué gran privilegio. Es algo que no somos dignos, es algo que no merecemos. Pero tenemos un Dios tan grande que nos da vida eterna a nosotros, nos da salvación. No somos dignos del Espíritu Santo que vive en nosotros. No somos dignos de que Dios mandó al Espíritu Santo a vivir en nosotros. ¿Para qué? Para guiarnos y enseñarnos la palabra de Dios, para enseñarnos cuando no estamos bien o hacemos algo que no agrada a Dios. Le dice, mira, eso no agrada a Dios, y está en nosotros y vive en nosotros hasta que Dios venga otra vez. No somos dignos de tener el Espíritu Santo viviendo en nosotros. Y hermanos, podemos dar una lista de cosas que tú y yo como cristianos no somos dignos, no merecemos en nuestra vida. No somos dignos de Dios. No merecemos el amor de Dios. Quiero que vayan conmigo rápidamente al libro de Mateo. Quiero enseñarte un versículo aquí en Mateo capítulo 10. En versículo 37 hasta el versículo 39. Mateo capítulo 10, versículo 37. Aquí Jesús está hablando y dice en versículo 37, el que ama al Padre, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Versículo 38. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Hermanos, no somos dignos de Dios, del amor de Él, lo que nos da a nosotros. Pero mira lo que dice otra vez en nuestro texto, en 1 Corintios capítulo 15, nos dice la próxima parte, porque yo, dice que no soy digno de ser llamado apóstol. Después se dice, porque perseguí a la iglesia de Dios o a los cristianos. Pablo no se sentía digno, no se merecía de ser apóstol. ¿Por qué? Porque él sabía lo que hizo antes, su vida antes de salvación. Y dice, porque yo perseguí a la iglesia de Dios. Él mataba a los cristianos, ponía a los cristianos en la cárcel, se sentía mal sobre eso, por eso está diciendo, no soy digno, porque como yo era antes. Pero gracias por la salvación que tuvo en el camino de Damasco, Dios cambió su vida, Dios le usó, aunque en el pasado no estaba haciendo cosas que agrada a Dios. Hermanos, si Dios puede salvar
y usar una persona como Pablo, que perseguía a la iglesia y mataba a los cristianos y ponía a los cristianos en la cárcel. Si Dios puede salvar y usar una persona como Pablo, ¿qué Dios puede hacer con nosotros? ¿Qué Dios puede hacer con tu vida? Y yo sé que nosotros no ha cometido pecado como Pablo, pero para el Señor un pecado es igual a otro pecado. Somos pecadores. Pero Dios te puede usar a ti, no importa lo que tú hiciste en el pasado. Nosotros lo confesamos como hizo Pablo. Dios le usó no solamente para empezar estas iglesias, pero para escribir 13 libros en el Nuevo Testamento. 14 si creen que Hebreos fue escrito por Pablo. Dios le usó grandemente. Tenemos que entregar completamente nuestra vida al Señor. Y hermanos, si nosotros lo hacemos, Dios te va a usar a ti grandemente. Pero muchas veces como cristianos no queremos dedicar nuestra vida completamente al Señor. No queremos entregar nuestra vida al Señor. Queremos aguantar un poquito más de nuestra vida. Mira lo que dice ahora en versículo 10. 1 Corintios capítulo 15, versículo 10. Este versículo me encanta mucho. Y yo sé que va a ser de bendición a ti. Quizás tú lo tienes memorizado. La primera parte dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Recuerda que Pablo anterior en versículo 9 estaba diciendo que no es digno de ser apóstol por lo que hizo antes. Y ahora dice, por la gracia de Dios, por el favor de Dios, por la bendición de Dios, por la bondad de Dios, que significa esa palabra gracia, la bondad de Dios, soy lo que soy. La gracia de Dios da una bendición que nosotros no merecemos. Soy lo que soy, un cristiano, un apóstol, un siervo. Hermanos, la gracia que Pablo está hablando en este versículo 10, la gracia es un regalo de Dios para todo aquel que cree en Jesucristo. Eso significa que cada persona esta mañana que conoce a Cristo, la gracia de Dios está sobre su vida. Y hermanos, nosotros podemos decir exactamente lo que Pablo dijo aquí, que por la gracia de Dios en mi vida, algo personal, podemos dar testimonio que por la gracia de Dios yo soy lo que soy. No por mis fuerzas o porque yo soy bueno, pero es un regalo de Dios para mí como cristiano. Somos salvos por la gracia de Dios. Igual a Pablo, yo creo que nosotros podemos decir esas mismas palabras. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Hermanos, tú estás aquí esta mañana por la gracia de Dios. Tú tienes lo que tienes en esta mañana por la gracia de Dios. Tú tienes hijo, familia, dinero, trabajo, carro, esposa, comida, casa. Lo tienes todo por la gracia de Dios. Y es algo que tú y yo, hermanos, debemos de decir. Gracias por la gracia que tú nos das a nosotros. Pero mira lo que Pablo dice en versículo 5 a 15. O capítulo 15, versículo 10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Y su gracia, está hablando de la gracia de Dios, su gracia no ha sido en vano. Pablo obviamente estaba trabajando duro para el Señor. Y lo más que Pablo trabajaba, lo más él veía la gracia de Dios. Por eso dice, mira, la gracia que tú me has dado no es en vano. ¿Por qué? Porque yo estoy obrando, te estoy sirviendo, lo estoy haciendo fuertemente para ti y no es en vano. Dice, para conmigo significa Pablo obviamente.
Sabemos que la gracia es gratis. La gracia no depende en nuestras obras. La gracia es dado para que podamos servirle más. Lo más gracia que Dios me da a mí, lo más yo puedo servirle a Él. Pero Pablo dice, la gracia no ha sido vano. Tú me has dado a mí gracia, la gracia. Yo lo estoy usando para servirle a ti. Pero hermanos, podemos examinar nuestra vida en este momento y preguntarnos, ¿qué tú estás haciendo hoy por la gracia que Dios te dio a ti? Pablo dijo que no es vano en su vida, pero quizás en nuestra vida la gracia que Dios me ha dado a mí sí es en vano porque no estoy haciendo nada para el Señor. La razón que no es en vano para Pablo es porque lo está demostrando, lo está usando, está aprovechando la gracia de Dios, pero quizás nosotros no estamos aprovechando esa gracia que Dios nos da a nosotros. Tenemos que orar que la gracia no sea en vano en nuestra vida, que podemos usar la gracia que nos da a nosotros para servirle a Él. Mira lo que dice en versículo 10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. Más ahí, trabajado más, está trabajando duro, fuertemente. Más que todos ellos, si ven el contexto, todos ellos significan los apóstoles. Pablo está declarando en humildad que la gracia que le dio a él lo está usando en una manera más que los otros apóstoles. Por eso dice, he trabajado más duro que todos ellos, todos los apóstoles. Pero aunque antes que nosotros vemos que, Pablo está un poquito orgulloso aquí. Está diciendo, mira, yo soy mejor que los otros apóstoles. Yo estoy trabajando más que los apóstoles. Tenemos que leer la última parte. Mira lo que dice. Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. ¿Por qué podía trabajar más que los otros apóstoles? Está reconociendo que yo lo estoy haciendo no en mi fuerza, no porque yo soy mejor que ellos. Dice, no yo, sino que la gracia de Dios conmigo. Si no era por la gracia de Dios que está conmigo, que Él me ha dado, yo no podía trabajar duro y fuerte para el Señor. Es posible que los otros apóstoles en este momento no estaban tan activos como Pablo, y Pablo reconoce que está fundando iglesias, haciendo milagros, y se conoce que comparado a ellos está haciendo más. Pero después él conoce humildemente que no es por su fuerza, sino la gracia de Dios conmigo. Hermanos, nosotros podemos servirle a Dios, no por mí, pero no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. Nosotros, hermanos, podemos dar igual testimonio como Pablo en nuestra vida si tú estás sirviendo al Señor. Dios le ayudó por medio del Espíritu Santo que vive en él, esa gracia que estaba con él. Lo que nosotros hacemos para el Señor, lo hacemos porque la gracia de Dios está con nosotros. Hermanos, yo creo que en su mente en este momento, durante estos versículos, tú puedes ver en su vida, yo estoy sirviendo, yo soy maestro, yo soy el trabajo que tú tienes en la iglesia, lo hago porque la gracia de Dios está conmigo. Yo soy pastor de esta iglesia porque la gracia de Dios está conmigo. Y hermanos, si no era por la gracia, nosotros, igual que yo, estuvimos en el pecado, en el mundo,
pero por la gracia de Dios nos ha guardado, nos ha ayudado para que nosotros podamos servirle a Él. Hermanos, tú eres un cristiano fiel por la gracia de Dios. Nosotros hemos fallado a Dios tantas veces que es por la gracia de Dios que nosotros somos usados por Dios para su servicio. Dios en su gracia nos da protección de Satanás, de destrucción. Y por eso debemos dar gracias a Dios por la gracia. Hermanos, ¿cuándo fue la última vez que tú dijiste a Dios, gracias por su gracia? Gracias por tener gracia o misericordia de mí en mi vida. Hermanos, muchas veces nosotros oramos, empezamos a orar y nos enfocamos en nosotros y nos olvidamos a dar gracias a Dios por todo que Él nos ha dado a nosotros. Más específico en este pasaje, la gracia de Dios que nos da a nosotros. Gracias al Señor por eso. Vamos a terminar en versículo 11. Después de todo que Pablo dijo en versículo 9, versículo 10, dándole gracia que no es digno de ser apóstol, que es por la gracia de Dios que está haciendo lo que está haciendo. Ahora Pablo dice en versículo 11, porque o sea yo, Pablo, o sea ellos, apóstoles, así predicamos y así habéis creído. Lo que Pablo está diciendo es que no importa si es soy yo o soy los apóstoles, nosotros predicamos el Evangelio. Recuerda el contexto. Versículo 3 y versículo 4 es donde nosotros vemos el Evangelio. Y ahora en versículo 11, Pablo está diciendo, sea yo predicando o sea los apóstoles predicando, nosotros estamos predicando el Evangelio, la palabra de Dios, y el mensaje está llegando. El resultado va a ser lo mismo porque predican la palabra de Dios. Por eso dice, así habéis creído. Igual, hermanos, en nuestra iglesia, no importa la persona que está parado aquí, si es Evelio, William Feliciano, o César, o yo, no importa quién está predicando, nosotros predicamos la palabra de Dios, y si estamos predicando aquí lo que está escrito en la palabra, pues es el poder de Dios y no el poder de nosotros. Por la gracia de Dios podemos pararnos acá arriba y tener el conocimiento de la palabra de Dios para poder compartirla con ustedes. Y otra vez Pablo está diciendo o demostrándonos a nosotros que ese se humilló, que no es mejor que los otros apóstoles. Aunque nos dice que trabajó más que ellos, ahora dice, mira, la predicación no importa si es yo o ellos, predicamos el Evangelio. Hermanos, en conclusión esta mañana en estos versículos, viendo la humildad de Pablo, viendo la gracia del Señor sobre la vida de Pablo, ahora nos toca a nosotros a dar gracias a Dios. ¿Por qué? Porque no somos dignos de nada que nosotros tenemos. Y esta mañana ahí en su asiento va a tener la oportunidad otra vez, o quizás por mucho tiempo no ha dado gracia a Dios, y tomar este momento para decirle, Dios, gracias, no soy digno de tener nada que yo tengo, y gracias por la gracia que nosotros tenemos en nuestra vida. También tenemos que humillarnos como cristianos delante de Dios, delante de otros. Y podemos decir esta mañana, como Pablo dijo, por la gracia de Dios soy lo que soy. Señor, gracias por este momento. Señor, aunque miramos estos versículos, estos 3 versículos, con una gran verdad de Pablo compartiendo nosotros que
Él no es digno de tener este título de ser apóstol enviado por ti. Señor, nosotros tampoco somos dignos de ser servidores, pero gracias por usarnos en la iglesia para ser de bendición a otros. Gracias por usarnos para compartir el Evangelio. Gracias por usarnos para proveer para necesidades de otros. Gracias por usarnos para compartir ánimo por tu palabra con otros. Gracias, Señor, por el privilegio de poder servirte a ti. Hermanos, tomen un minuto ahí en oración. Dile gracias, Señor, por el privilegio de usarte a servirle a Él. Puede mirar todo lo que nosotros tenemos. No somos dignos. No lo merecemos. Tenemos lo que tenemos por la gracia de Dios y tenemos que sacar un momento de decir gracias. Gracias, Señor. Ayúdanos a ser humildes delante de ti, delante de otros cristianos. Y Señor, gracias porque de esta mañana podemos decir, igual como Pablo, por la gracia de Dios, soy lo que soy. Yo estoy viviendo, respirando. Tengo esa salud que tengo. Soy lo que soy por tu gracia. Gracias, Señor, por este testimonio de Pablo en estos versículos. Ayúdanos a tomar estos versículos y aplicarla en nuestra vida y salir diferente con más gracia, reconociendo que no somos dignos, reconociendo las bendiciones que nosotros tenemos, la gracia de Dios que nos ayuda a servirte a ti más. Gracias, Señor, por enseñándonos en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén y amén.